Hermanos, muy buenos días. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa de oración. Y vamos a iniciar nuestro culto de este día, que es el segundo domingo de resurrección. Y ahí en nuestros lugares vamos a tener una reflexión personal en tanto que escuchamos un preludio al órgano. Amén. Hermanos, ahora alabemos a nuestro Dios a través del himno de alabanza, Dad a Dios inmortal alabanza, número 8 en nuestros himnarios metodistas y viene impreso también en nuestro boletín. Estemos en pie para cantar este himno, los que puedan estar en pie. Dios inmortal alabanza. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, de su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar, al Señor de señores la gloria, Rey de reyes, poder sin segundo, morirán los señores del mundo.
Hagamos así el llamado a la adoración. Celebremos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, que la paz y la alegría de Jesús resucitado esté con todos ustedes. Señor, ven a nuestra fe. Te alabamos, Padre, pues por tu Hijo hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Que la primavera de la Pascua estalle una vez más entre nuestras manos y nos llenemos de dolores y frutos. Te aclamamos, Cristo, cabeza de la Iglesia. Que lleguemos a ser en nuestra marcha los hombres y mujeres nuevos que sueñan y construyen el sueño de la tierra. Te aclamamos, Cristo, primogénito de los muertos. Este tiempo de Pascua nos traiga la certeza de que nuestras pequeñas muertes cotidianas han sido sepultadas contigo en la vida. Te alabamos, Padre, porque tú haces la paz por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que la Pascua sea de luz y esperanza, que reanime, renueve y vivifique. Ya somos hijos de la luz, ya somos ciudadanos para siempre de una vida sin fin. Amén. Aleluya. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que por nuestra redención mandaste a tu Hijo unigénito para enseñarnos el verdadero compromiso hasta la muerte de cruz, y por su resurrección gloriosa nos libraste del poder del pecado. Concédenos morir diariamente al pecado, de tal manera que, en el gozo de tu resurrección, vivamos siempre con Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Amén. La doxología Hosana. Tengamos ahora la lectura de Hechos en su capítulo 5, del 12 al 16. Voy a pedirle a mi esposa si ella nos ayuda en esta lectura. Tomen su asiento. Buenos días, hermanos. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios para alabar y glorificar su nombre y, bueno, gozarnos en Él en esta mañana. Voy a dar lectura, hermanos, a esta porción de la palabra de Dios en Hechos 5, de los versículos del 12 al 16. La van siguiendo con su mirada. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo
los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que así, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Ahora, hermanos, busquemos en nuestros himnarios el himno número 315, La tumba le encerró. En la palabra de nuestro Dios, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1. Las lecturas que tenemos marcadas del 9 al 19. Perdón, primero está el Salmo 150. Me fui hasta... Salmo 150. Estando en pie leemos esta
lectura de forma unida. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Tomen su asiento, vamos a cantar el himno Al Cristo vivo sirvo, 296 en nuestros himnarios. Al
así, hermanos, en nuestras Biblias buscamos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versos 9 y 19, 9 y 19. No, vamos a leer del versículo 9 al 19, Dice así, en forma alternada: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver lo que decía conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, aún semejantes al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Todos? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Cantemos, hermanos, ahora el himno 153, a Cristo coronado. Estemos en pie, hermanos, cantemos este himno. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores, trigo
su asiento, hermanos. Queremos preguntar si hay algún testimonio, alguna gratitud, hermanos. Pues yo estoy agradecida con el Señor porque me dio fortaleza. En la casa de ustedes se hicieron mejoras pues en el mantenimiento, en quitar el salitre, y salieron más cositas. Hasta había una fuga escondida y la fui realmente, y bueno, rápido fui a buscar un plomero, pero se cotizan a veces. Y encontré otro mi vecino enfrente, gracias a Dios pude arreglar hasta impermeabilizar la azotea. Y por todo esto estoy agradecida con el Señor porque, como le digo, me dio la fortaleza. Yo no me quedo viendo, hermano, yo también meto manos. Pues no tengo muchas cosas para cargar macetas, pero el Señor fue grande con mi hermano, me dio fuerzas. Y estoy agradecida con el Señor, de verdad. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios porque nos permite estar en nuestras actividades a veces del hogar, ¿verdad? Y estar ahí, como dijo la hermana, haciendo las mejoras que son necesarias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Sí, yo estoy agradecida por mi periodo vacacional. La verdad siempre las esperamos, como que el cuerpo ya está esperando el periodo vacacional porque pues a veces es cansado. Y mañana empezamos otra vez con pues el último periodo de calificaciones y pasé mucho tiempo con mis niñas, no salimos casi en Semana Santa. Estuvimos en la casa, pero pues estuvimos muy contentas conviviendo, y yo espero que este último periodo sea de bendición para mí y para Nelsie, para sus calificaciones. Gracias, hermano. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestros maestros del país, porque ellos hacen una gran labor en nuestros niños, en nuestros adolescentes y jóvenes. Y pues gracias por la vida de nuestra hermana Hilda, que Dios siga dándole fuerzas y ánimo para este último periodo de clases, y también, claro, también a nuestros hijos, ¿verdad?, que están estudiando. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermana Bon. Yo doy gracias al Señor por estar otro día más aquí en su casa. Gracias a Dios por todas sus bondades que Él ha tenido para con mi familia y conmigo. Gracias a Dios porque, aunque mis hermanos y mis sobrinos me necesiten y yo estoy pues dispuesta a cooperar con ellos, hay unos que viven en Estados Unidos y ayer
Mi padre fue un cristiano, un guerrero. Mi padre no salía de su cuarto si él no oraba. Él salía desde que se paraba hasta las 9 de la mañana, salía a desayunar, pero ya estaba en comunión con el Señor. Entonces le digo a mi papá, claro fue, y les digo a ustedes, yo no tengo que dejar, no tengo herencia. La única herencia que les dejo es la palabra del Señor. Que ustedes sigan sus pasos a Él. Nadie de ustedes lo ha querido hacer. Le digo, no sé por qué aquí le tengo miedo de enfrentarse, a dejar de ir a la fiesta. Le digo, ¿por qué es eso? Ustedes no quieren retirarse de ahí. Entonces estuve platicando con ella, las palabras que me puso el Señor se las compartí y terminó por llorar. Dice, mamita, te prometo que voy a ir a la iglesia porque su cuñada es cristiana. Y le digo, tu cuñada te ha dicho también, acércate a Dios, Chano, acércate a Dios. ¿Qué estás haciendo? Su hijo está malo, obra sangre. Le digo, ¿tú no quieres lograr la vida? ¿No quieres acercarte al Señor? Le digo, Él está mira con los brazos abiertos esperándote para abrazarte y consolarte. Te la pasas llore y nada que te acercas a Él. Entonces, pues, llévenme en oración para que el Señor me ponga palabras a que las pueda yo convencer a mis hermanos, porque es una batalla, la Sí. verdad, es una batalla que estoy llevando, porque ahora es Semana Santa también otra de mis hermanas, con la que viene por Ramada, se fue al pueblo, y me hablan, dice, yo no sé por qué cambiaste de religión, mira cuántos cartones de cerveza llevamos tomando. Dice, no, porque bueno, manita, la felicito, ustedes se sienten bien así, en ese ambiente. No, pues yo no sé por qué, tú que volviste, aleluya, pues cada quien su decisión. Le digo, yo respeto a ustedes, sus ideas, y yo, déjenme así, yo me siento bien así, siguiendo los pasos de mi Dios. Le digo, yo estoy perfectamente bien, yo no necesito fiesta, yo no necesito tomar para sentirme alegre, para estar contenta. Le digo, yo estoy contenta con mi Señor. Y de veras les digo, llévenme en oración porque, pues sí, necesito de veras así que me lleven en oración para poder enfrentarme a la lucha que el enemigo me ponga. Sí, hermana. Qué bueno que puede apoyar a su familia y que puede orar por ella, y también nosotros vamos a seguir orando por usted. Pues hermanos, tenemos este momento de oración y voy a invitarles que ahí en nuestro lugar tengamos una palabra de oración. Oremos. Amoroso Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de ti. Y Señor, primeramente queremos darte gracias por la vida que tú nos das. Gracias por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestra vida. Señor, de ti viene todo lo que nosotros somos y tenemos. Por eso nuestra gratitud delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, la vida, agradecemos la vida de nuestros familiares. Agradecemos también, Señor, que tú nos das trabajo, que tú nos das fuerza, que nos das sabiduría para poder realizar todo lo que tú nos has encomendado. Señor, hemos decidido estar delante de ti. También, Señor, para pedir perdón por aquellas cosas que no hemos hecho bien. Perdónanos, Señor, por nuestros pensamientos que no han sido conforme a tu voluntad. Perdona también, Señor, aquellas palabras que han lastimado nuestra relación contigo y nuestra relación con aquellos que están cerca de nosotros. Perdónanos también, Señor, aquellas acciones que no han ayudado, Señor, a que tu reino sea establecido aquí en la tierra. Queremos, Señor, seguir en el camino de la santidad. Por eso pedimos, Señor, que sigas derramando tu amor en nuestros corazones y que de esta manera podamos amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Señor eterno, te damos gracias porque tú eres bueno y tú has dicho que si venimos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Danos, Señor, de tu gracia, danos, Señor, de tu presencia, para que podamos continuar en este camino que tú ya nos has marcado. Señor, también al estar delante de ti, queremos seguir orando por nuestros hermanos que están enfermos. Seguimos, Señor, poniendo en tus manos aquellos nuestros hermanos que están pasando por momentos de enfermedad. Oramos por nuestro hermano Fernando, oramos, bendito Dios, por nuestra hermana Lila. Seguimos orando, Señor, también por aquellos nuestros hermanos que están pasando por alguna enfermedad, quizás no tan grave, pero, Señor, alguna enfermedad que tienen en sus cuerpos. Y también, Señor, por nuestros familiares, conocidos o vecinos que están enfermos. Señor, sé de ellos el médico divino. Y queremos también, Señor, seguirte pidiendo por cada familia de esta iglesia. Tú conoces a quien es esposo, a quien es esposa. Señor, dale a cada hombre y a cada mujer la sabiduría para seguir adelante con su familia, sabiendo, Señor, que tú quieres familias sanas, familias que se respeten, que se amen, que se ayuden mutuamente. Señor, ayúdanos a formar de esa manera nuestra familia. Y, Señor, aquí delante de ti cada uno de mis hermanos, que en el silencio de su corazón han clamado, Señor, a ti y han puesto delante de ti su petición. Tú has dicho, Señor, que darás conforme a la petición de nuestro corazón. Señor, danos de tus bendiciones y sigue estando con tu iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Vamos ahora, hermanos, a tener nuestros avisos. Primeramente, le damos muchas gracias a nuestro Dios por la visita de nuestro superintendente, Pastor Iván, bienvenido. El Señor te siga bendiciendo en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. Y bueno, con nuestro boletín, bienvenido. Y bueno, en un momento nos estará compartiendo la palabra y seguramente dándonos un saludo. Hermanos, también en nuestras actividades semanales, recuerden que los martes tenemos nuestra reunión de las mujeres a las 7 vía Zoom y nuestro culto de oración los días miércoles 7:30 también vía Zoom. Y nuestras actividades del domingo, en este día, como ya lo ha anunciado nuestro hermano Esaú en nuestros grupos, hoy no tenemos escuela dominical. Después de que nosotros terminemos nuestro culto, vamos a tener nuestra conferencia de iglesia y por esa razón también estamos en esta ocasión no teniendo escuela dominical. Y ya para el próximo domingo, hermanos, tenemos nuestra escuela dominical y también celebrando el Día del Niño. Así que traigamos a nuestros niños y también nosotros participemos. Y de igual manera nuestros cultos de las 8 y de las 12 estamos, hermanos, con nuestras actividades. Y vamos, hermanos, no sé si hay algún otro aviso, perdón. Creo que no, ¿verdad? Hermanos, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en su capítulo 20, del 19 al 31. Cuando lo localicemos, hermanos, nos ponemos en pie. Juan 20, del 19 al 31.
Dice así la palabra de nuestro Dios, de forma alternada. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. De esta manera vamos a recibir al pastor Iván, que nos trae el mensaje de esta mañana. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Pueden tomar su lugar. Y qué alegría es poder saludarles en esta segunda semana de Pascua, de Resurrección, en la que seguimos afirmando que Cristo vive. Y bueno, Juan 20, 19 al 31. Es un texto que seguramente todos conocemos bastante bien, sobre todo porque es un texto que leemos cada domingo después de Resurrección, todos los años, según los calendarios litúrgicos. No importa el ciclo, no importa cualquier cosa, cada año se recuerda este texto 8 días después de Resurrección. Cada domingo, ustedes saben, cada domingo vamos recorriendo la Biblia, vamos recorriendo los evangelios, recordando diferentes pasajes de la vida y de la obra de Jesucristo. Leemos algunos pasajes de las cartas de Pablo, los salmos, algunas selecciones del Antiguo Testamento, pero cada año recordamos el relato del encuentro entre Jesús, Tomás y el resto de los discípulos. Yo no sé si Tomás hubiera estado de acuerdo que cada año estuviéramos recordando, como dudo. Pero cada año estamos recordándolo, cada año lo que sucedió. Y una razón para hacerlo es porque el texto mismo nos da la fecha en la que lo debemos leer. Dice 8 días después de que Jesús resucitara. Entonces estamos en el tiempo apropiado. Pero también sospecho, hermanos, hermanas, que leemos este texto cada año porque Tomás es un buen candidato para ser nuestro gemelo. Así es su apodo, Dídimo, significa gemelo. Y bien podría ser nuestro gemelo en varias cosas. Y es que Tomás es tan humano como cualquiera de nosotros, es tan humano como cualquier persona. Y como cualquier persona, también Tomás se debate entre las preguntas, la incertidumbre, las inseguridades, las dudas sobre qué creer, qué decidir y qué camino tomar. Me imagino que todos hemos estado ahí, en un momento en el que no tenemos ni idea de qué hacer, ¿verdad? Si no han estado, hermanos, den su testimonio, porque van a ser los primeros en la tierra en que no han tenido esas preguntas, esas inquietudes. De Tomás
no sabemos mucho. Pero su historia, al menos lo que sabemos, es perfecto que pueda estar en la Biblia. Porque es algo bastante reconfortante encontrar a alguien en la Biblia que tiene dudas y que tiene preguntas, ¿cierto? Normalmente nos encontramos en la Biblia y más en el Nuevo Testamento personajes que son exaltados, ¿no? Con coraje incomparable, con valentía, con una fe que no se puede quebrantar. Nos encontramos con Abraham o con David, con gente que es amiga de Dios, así lo dice el texto, ¿no? Con gente que su corazón es tan cercano a Dios que parece que son iguales. Tenemos personajes con corazones inigualables. Y a veces siento que cuando leemos esas historias o las recordamos, podemos tener varias objeciones y no parecernos tanto a ellos. Y de Tomás, que decíamos, no sabemos mucho, pero al menos cuando aparece en el texto bíblico es demasiado humano, y eso al menos a mí me reconforta de que alguien como Tomás haya podido estar ahí y se haya podido colar en la historia de los evangelios. Lo primero que nos dice de Tomás, dentro de algunas cosas y que demuestran cuán humano es que Tomás no cree. Pero no lo dice el texto, aunque lo podemos sospechar, que Tomás, al igual que los otros discípulos, tampoco le creyeron a las mujeres en el día de la resurrección, ¿cierto? Porque dice que, ¿se acuerdan que las mujeres fueron y le dijeron a los discípulos que Jesús había resucitado? Y dice que nadie les creyó, que incluso Pedro les dijo, bueno, es que están tristes, vamos a entenderlas, quién sabe qué. Y no dice que Tomás se haya levantado para decir, no, sí debemos creerles, no. Tomás ya había escuchado una vez la historia de la resurrección y no había creído. Lo segundo es que, como hoy leímos, tampoco le creyó a los discípulos cuando le contaron sobre la sorprendente aparición de Jesús en el cuarto donde se refugiaban, pero aquí es diferente. Seguramente ustedes recuerdan que decía la ley judía que las mujeres no podían ser testigas de un acontecimiento, no era legalmente permitido que ellas pudieran atestiguar algo que había sucedido. La ley judía decía que se requerían por lo menos 2 hombres, varones, para poder dar fe de que un hecho había sido cierto. Así que la primera vez podemos decir, bueno, Tomás era hijo de su época, no le creyó a las mujeres, pero la segunda vez tenía a otros 10 hombres dando testimonio de que Jesús se había aparecido y les había mostrado sus manos y su costado. Los requisitos de la ley se cumplían para un testimonio que se podía creer. Sin embargo, Tomás no les creyó. Y tercero, bueno, lo que a mí en tercer lugar me sorprende de Tomás es su audacia. Esa petición que hizo Tomás de hasta que yo no vea las marcas de los clavos en las manos, en el costado, yo no voy a creer. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no se lo exigiría a Jesús. Tomás es un buen gemelo de cualquiera. Y es cierto que no tenemos a un testigo directo de la resurrección entre nosotros, ya pasaron 2000 años, pero cada domingo, mis amados hermanos y hermanas, cada domingo de cada año, cada semana, es un recordatorio de la resurrección. Nosotros nos reunimos, ¿se acuerdan? Los domingos, porque nosotros confesamos cada domingo que Jesús vive. Cada domingo es domingo de resurrección y cada semana del año recordamos que Cristo vive, y cada domingo es un recordatorio constante de que Dios levantó al Hijo de entre los muertos y de que la resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección también. Y cada semana, mis amados hermanos, hermanas, cada semana de enero a diciembre, cada semana celebramos la Pascua de la Resurrección, y lo hacemos así porque ustedes y yo solemos ser gemelos de Tomás. Sabemos que es difícil de creer. Y sabemos además que es difícil recordar lo que Dios ha dicho, y que de lunes a sábado pasan miles de cosas, y por eso el domingo, cada domingo tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que el poder de la resurrección habita en nuestro ser. Y dentro de las muchas cosas que suceden a lo largo del año, en nuestras casas, en el trabajo y en todos lugares y en las circunstancias personales, la verdad es que se vuelve muy complejo y a veces imposible recordar y, por supuesto, vivir el significado de la resurrección en nuestras vidas. Decíamos que cada año afirmamos que la resurrección es poder de Dios y que Cristo fue levantado para que nuestra vida sea también levantada. Cada año en Semana Santa hablamos de reconciliación y de unidad, hablamos de un amor que es más poderoso, aún más poderoso que la muerte. Afirmamos que creemos en un Dios vivo que reina, que ha de traer justicia al cosmos. Recordamos que ustedes y yo somos mensajeras y mensajeros cargados del poder de la vida. Sin embargo, después de Semana Santa
Y ya cuando regresamos de vacaciones a la escuela, y empezamos los trabajos, y la ciudad empieza a tener otra vez tráfico, y pasan miles de cosas. Sin embargo, la vida de todos los días se interpone entre las afirmaciones de Semana Santa y de Resurrección y lo que realmente pasa en nuestro corazón. Y nos puede suceder algo muy parecido a lo que sucedió a Tomás. Literalmente nos desubicamos cuando se trata de afirmar el mensaje de la resurrección. Como que quedamos fuera de lugar. Quedamos en un lugar donde desconocido, estamos lejos como de la escena donde todo se está moviendo. Y la verdad, mis amados hermanos y hermanas, nadie puede culparnos de eso. Una cosa es seguir a Jesús, cuando sentimos que su poder, sus señales y su presencia son constantes. Y otra cosa muy diferente es confiar en lo que dijo cuando los tiempos son de cruz y de sepulcros. Es muy fácil afirmar que el Señor nos da nuestro pan cotidiano cuando hay trabajo, cuando los depósitos a nuestra cuenta llegan a tiempo, cuando podemos ir a la tienda y hasta tomar un cachito extra, ¿no? Aunque haya una inflación terrible. Es fácil eso. Más difícil es cuando nos hablan y nos dicen que no hay trabajo, ¿no? Y ahí orar, Señor, danos el pan cotidiano. Es sencillo seguir a Jesús cuando lo vemos al frente y cuando y cuando Él nos va guiando y cuando sentimos que el Señor literalmente está con nosotros. Pero todo lo contrario es cuando nuestra brújula comienza a girar para cualquier lado y no sabemos exactamente por dónde ir. Y eso sucedió con Tomás. Para Tomás todo parecía claro cuando Jesús iba al frente, cuando iba marcando al paso, cuando iba guiando a los discípulos, y era fácil tenerle por Señor y por Mesías cuando veía el pan multiplicarse y cuando veía a los enfermos sanar. Pero mis amados hermanos, Tomás se quedó en el episodio de la cruz y del sepulcro. Su brújula empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, ya no había camino, ya no había quien iba al frente. Veía con distorsión todo lo que sucedía. Tomás estaba desubicado. Cualquiera de los que en algún momento nos hemos sentido así, que hemos sufrido el estar desubicados y con la brújula un tanto perdida, cualquiera de los que hemos pasado por eso, sabemos cuán difícil es tomar decisiones, cuán difícil es estar tranquilos, cuán difícil es conciliar el sueño por las noches y quedar satisfechos con lo que sucede. Y yo me imagino, mis amados hermanos y hermanas, que el testimonio de los discípulos agravó la condición de Tomás. ¿Se los imaginan? Dice el texto que Tomás estaba, no sabemos dónde estaba, pero no estaba con los discípulos. Jesús aparece cuando están con los discípulos, y no sé si se fijaron en un detalle en el texto, ahí en el versículo, en un momento les digo qué versículo es. Ahí en el versículo 20 que leímos, dice: y cuando les hubo dicho esto, Jesús a los discípulos, les mostró las manos y el costado. Es lo mismo que pidió Tomás, nada más que los discípulos no se lo pidieron. Entonces imagínense el testimonio de los discípulos cuando llegó Tomás. ¿Se imaginan? Tomás está desubicado, está fuera de lugar, está perdido, él se quedó en el episodio de la cruz, del sepulcro, de la muerte, y de repente llega Tomás con los discípulos y le empiezan... ¿Qué le habrán dicho los discípulos? Así, le han de haber contado todo, no, es que estábamos aquí, las puertas estaban cerradas, las ventanas también, y de repente Jesús apareció, y era Jesús, claro que era Jesús, ¿no? Hasta nos mostró las manos y el costado, y seguramente Tomás, como decíamos, no estaba confiando mucho, y seguramente Tomás también dijo: estos cuates están tristes, todavía lo extrañan, ¿no? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Lo mismo que con las mujeres, y al final me imagino a este Tomás que no podía confiar en el testimonio de la resurrección. Me imagino que Tomás se hartó y les dijo: ¿saben qué? Hasta que yo no vea las marcas, yo no voy a creer. ¿Sí? Porque la respuesta que Tomás da no es la de un Tomás tranquilo, sino que es más bien, yo me imagino más a un Tomás harto, ¿no? Así de los testimonios, así de que le estén insistiendo: no, Tomás, pero sí pasó, tienes que creer. Y Tomás: no, pero no puedo, ¿no? No, sí, es que tienes que creer, aquí estaba Jesús y aquí estaban las marcas, sí, pero, o sea, no les creo, ¿no? Así, no, sí, Tomás, y nos enseñó y aquí estaban las marcas, y hasta que Tomás está harto y les dice: hasta que yo no tenga enfrente a Jesús y no viera la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, dice, no voy a creer. Él no había estado cuando Jesús se apareció a los discípulos y seguía viviendo en el episodio del sepulcro. Y no quiero imaginar el rostro de Pedro luego de la respuesta de Tomás. Luego de 3 años juntos, Tomás no le creyó al orgulloso Pedro.
Y cualquiera podría juzgar, y a la distancia podríamos juzgar a Tomás por débil o por incrédulo, por falta de confianza, incluso un poquito por hereje, porque eso de meter la mano en el costado no parece muy santo. Y me temo que al menos un par de discípulos así lo hicieron. Sin embargo, dice el texto, mis amados hermanos, que aquí empieza la redención en este texto. Sin embargo, dice, 8 días después el Señor se apareció en medio, no solo de la habitación, sino también se puso en medio de la situación. Y una vez que el Señor se toma su puesto, que es el centro de todo, una vez que el Señor se pone en medio de todas las cosas, podemos saber que el rumbo se va a retomar. Una vez que Cristo es puesto en el lugar que le corresponde, podemos confesar que aún lo más desorientado y lo más desubicado encuentra lugar y orientación, porque una vez que Cristo está en el centro de todo, mis amadas hermanas, entonces todo empieza a marchar para bien. Una vez que Cristo está en el centro. Y miremos cómo el texto lo dice con claridad. El texto lo dice clarito, clarito, clarito. Cristo no llega en esta ocasión para tocar tímidamente a la puerta como buscando un espacio libre. Dice el texto claramente que las puertas estaban cerradas y que Cristo se pone en medio. Y por paradójico que sea, mis amadas hermanas, hermanos, el camino para resolver lo que está desorientado está en poner a Cristo en el centro. Que Cristo esté en el centro de ninguna manera es nada más una afirmación devocional. Sin duda, por supuesto, la oración, la devoción deben estar presentes, pero tener a Cristo al centro quiere decir mucho más, y lo que significa es que todo lo que es propio de nuestra existencia ha de corresponder a lo que Cristo es. Y que Cristo esté al centro significa que cada aspecto de nuestra existencia, aun lo que puede estar desorientado y que pueda tener muchas preguntas, tiene a Cristo como referencia. Y como creyentes, mis amados hermanos, hermanas, no tenemos a ningún otro modelo a seguir, no tenemos otra meta, no tenemos otra utopía, no tenemos otro mensaje. Lo único que tenemos es a Cristo al centro, y todo lo que Cristo es también, todo lo que Cristo es también es nuestro. Toda nuestra existencia ha de hacer referencia a lo que está en la médula, que es Cristo. Y eso no lo hemos elegido, sino que se nos ha mandado como creyentes. Es parte, viene con el paquete de la fe. Solo podemos atestiguar que Cristo toma su lugar, y ese lugar es al centro de nuestra existencia. Porque Cristo es el Señor, mis amados hermanos y hermanas, y eso lo recordamos cada domingo de resurrección, que es cada domingo del año. Cristo es el Señor, pero como lo vemos en este texto, no es un Señor que condena lo que está desorientado en nuestra vida o en la vida de nuestra familia, porque cuando se coloca en su lugar en medio de nuestra vida, el Señor no llega para señalar nuestras dudas, ni para denunciar nuestras preguntas, ni para decirnos si confiamos poco o nada, sino que viene simplemente a estar al centro. Las heridas, mis amados hermanos, las heridas de Tomás eran tan grandes como las heridas de las manos de Cristo. Eran tan grandes como las de Cristo. No es un hombre que debe ser condenado por su falta de fe, sino que es un hombre que debe ser redimido, y en eso hay mucha diferencia. No es un hombre que deba ser juzgado, sino que es un hombre que debe ser hecho salvo para que recobre el rumbo. Y sus preguntas, mis amados hermanos, sus preguntas no van a ser juzgadas en este texto. Sus palabras no van a ser colocadas en la balanza de si estaban bien o si estaban mal. Cristo se ha puesto en medio de todos para poder redimir la vida de Tomás, porque Cristo desea que Tomás no sea incrédulo, sino creyente. Y quienes venimos a la iglesia, llegamos como mujeres, como hombres, como chicos, como grandes, llamados por Jesucristo. Y en algún momento de la vida escuchamos la voz del Señor, y por eso estamos hoy aquí sentados a las 8 de la mañana. Esperemos que no con tanto sueño, pero estamos aquí porque escuchamos la voz del Señor. Y ustedes y yo hemos visto de parte de Dios milagros, seguramente, ¿verdad? Hemos visto enfermos sanar, hemos visto cómo el pan se multiplica, hemos vivido momentos de vida y vida abundante. Y hay días, no me dejarán mentir, hay días y etapas en las que todo parece que está perfecto. En la que nos levantamos, estamos contentos, hasta que nos levantamos temprano antes de que la alarma suene. Y cantamos una alabanza y oramos y sentimos que todo va bien y ayudamos y llega trabajo y llegan tantas cosas, en las que hay etapas en las que simplemente sentimos la alegría de Dios y el amparo de nuestro Dios. Pero sin embargo, todas y todos también pasamos por etapas, algunas muy largas, incluso de apariencia interminable, en que nuestra brújula da demasiadas vueltas y no tenemos ni idea de qué hacer. Y son los momentos de cruz y de sepulcro en los que algo pequeño o grande en nuestro corazón sufre, agoniza, incluso muere.
Y vivir esos momentos entre otros discípulos y discípulas de Jesús suele ser bastante complejo. No me dejarán mentir, mis amados hermanos, pero a veces cuando son los momentos de testimonio en la iglesia, que están hechos, ¿no?, diseñados para inspirar a otros creyentes a través de nuestros testimonios, pero a veces los testimonios, cuando tenemos esas etapas que nos van muy mal, que las cosas no salen, decimos, el Señor está obrando en todas las familias de Ramos Millán excepto en la mía. Y escuchamos así, doy gracias porque pude conseguir trabajo, ¿no? Y uno lleva 6 meses, ¿no? 7 meses sin trabajo, así y doy gracias porque mi familiar pudo sanar, sí, pero mi familiar falleció, ¿no?, por la enfermedad, y damos gracias y das gracias, y a veces parece que no somos protagonistas de lo que Dios está haciendo, sino que es la horrible sensación de ver la historia de Dios pasar en los demás, pero no en la nuestra. Lo mismo que Tomás. Jesús se había parecido a los otros discípulos, se había parecido a las mujeres, pero no a Tomás. La buena noticia de la resurrección llega para quienes nos podemos sentir desubicados, desorientados y con muchas preguntas en el corazón. Y nuestro Señor, mis amados hermanos y hermanas, nuestro Señor ha de llegar a ponerse en medio de nuestra existencia, no para juzgar, sino para que podamos creer, y creer es igual a confiar. Y no ha de llegar para señalar con severidad, ni para condenar, ni para sentirnos culpables, ni para podernos subrayar como pecadores, sino que el Señor llega para que podamos curar nuestras preguntas, para que podamos curar nuestras heridas. Y la espera puede ser de apariencia larga, 8 días es demasiado en un corazón que sufre, pero el Cristo resucitado ha de llegar para mostrar lo que necesitamos saber e invitarnos para confiar. Y es cierto que las circunstancias del mundo, de la iglesia, de nuestra familia, del día a día pueden ser muchas, y es cierto que podemos olvidar con facilidad que vivimos bajo el amor de un Dios que vive y que reina, y pueden pasar muchas cosas que diluyan en nuestra vida la alegría de la resurrección y que nos hagan olvidar lo que significa el amor de Dios. Pero el Señor, hermanos y hermanas, el Señor siempre llegará a colocarse en su lugar, que es el centro de nuestra vida, para decirnos las mismas palabras que Tomás: no seas ingenuo, Dios hace, sino que ustedes y yo estamos llamados y estamos llamadas para ser protagonistas de la historia del resucitado. Nuestra familia no ha quedado en los márgenes como una nota al pie de página del Evangelio, sino que nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestro mundo está llamado para ser protagonistas de la historia del resucitado. Así que, hermanos y hermanas, no temamos, Cristo reina. Y aún hoy entra a los lugares que hemos clausurado y hemos cerrado bien las puertas para hacer todo para que nosotros podamos confiar. Y es cierto que nuestras brújulas en el corazón pueden estar dando vueltas y vueltas sin ubicar el norte, pero bajo el resucitado las brújulas del corazón se han de orientar, nuestros miedos han de encontrar paz, nuestras preguntas encontrarán respuesta, nuestras soledades encontrarán compañía. Y es cierto, como lo dice Jesús, que es bienaventurado el que cree sin ver. Pero como nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Señor ha de mostrar todo lo que sea necesario para que podamos confiar. Porque si no podemos creer sin ver, el Señor ha de mostrar sus señales para que viendo podamos creer. Es la historia del Evangelio esa. Y este sigue siendo un domingo de buenas noticias. 8 días han pasado de la resurrección. Y ahora la buena noticia es para quienes tienen preguntas, o para quienes no nos sentimos parte de la historia de Dios, o para quienes nos sentimos desubicados y con la brújula dando vueltas y vueltas y vueltas. Y la buena noticia es que Cristo vive, y Cristo ha de hacernos revivir, resucitar. El Señor llega para colocarse en medio de la vida, el Señor llega para colocarse en medio de todo lo que hay en la vida, para que bajo su amor podamos reconocerle como nuestro Dios. Así que no hay puertas tan cerradas que no puedan ser atravesadas por el amor de Dios. Y si alguno de nosotros o de nosotras nos sentimos un buen gemelo de Tomás, he aquí que hay un Dios que no llega para condenar, sino que hace todo para que podamos confiar en que Él vive y que nosotros también hemos de vivir con Él. No hay puertas tan cerradas que el Señor no pueda atravesar por su amor. Y ese es el mensaje de resurrección. Amén.
Hermanos y hermanas, muchas gracias a nuestro Dios, al pastor Iván por la palabra expuesta. Y ahí en nuestros boletines tenemos el credo de la esperanza del reino de Dios. Así que vamos a dar lectura unidos. Dice así: donde está el Espíritu del Señor, allí está la única iglesia verdadera, apostólica y universal, cuya santa fe ahora declaramos todos. Creo en Dios, creador, arquitecto de todo espacio inundado de vida, amor absoluto en cada uno de nosotros y nosotras, como expresión máxima de su gloria. Por Él somos llamados a reflejar su amor efectivo sobre todo lo creado que se nos hace próximo. Creo en Jesús, hombre de estirpe humana, en su plenitud, amigo de todos y todas, que se hizo pobre, luchador por la vida, sembrador de esperanza, ejemplo de fe, maestro de sabios e ignorantes, que murió preguntando por qué y resucitó contestando cuándo. Creo ahora en el Cristo que fundó los cimientos del reino. Creo en el Santo Espíritu, viento suave de amor y vida, cálido aliento de esperanza y valor, fuerza que levanta mi brazo en la construcción del reino del Dios, deseo de un mejor futuro y de búsqueda de la verdad. Creo en la Iglesia, comunidad de seres humanos, identificados con el amor de Cristo, amantes comunes de un mismo amor, reflejo del amor de Dios, que los une y los hace cuerpo de Cristo, para unidos luchar por la búsqueda del reino que les espera en el atardecer de la vida. Creo en ese reino que me motiva cada amanecer a seguir viviendo, luchando por hacer posible lo imposible, por regar con amor la flor mustia de la inestabilidad moderna. Y creo que todo lo que huele a vida, en todo lo que se mueve en dirección a la vida, que es una, la misma vida que brota del contacto de los átomos e impulsa todo, Dios. Amén. Cantemos, hermanos, el Gloria Patri. Hermanos, alabemos a nuestro Dios ahora con nuestros diezmos y ofrendas. Voy a pedirle a mi esposa que ella nos ayude con el ofertorio. Lo leemos: familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria, den al Señor la honra que merece. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano hoy te damos. Amén. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí gozándonos, Señor, de tu presencia, escuchando tu palabra y tú, Señor, recibiendo estas ofrendas, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. En este momento, Padre, queremos
también alabarte a través de lo material. Todo es tuyo, Señor, y en este momento te damos un poquito de lo mucho que tú nos das. Señor, pedimos que sean usados, Señor, para el extendimiento de tu reino en esta comunidad, en esta iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Cantamos, hermanos, la consagración. Cantemos, hermanos, el himno final, porque Él vive. Viene en nuestros boletines.
Te damos gracias, buen Dios, porque nos has permitido estar como comunidad en este lugar santo. Aquí, Señor, donde hoy hemos escuchado tu mensaje a través de las oraciones, a través de tu palabra, de los himnos, a través, Señor, de la predicación. Y, Señor, nos llevamos lo que tú nos has dado para seguirlo reflexionando en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora pedimos, Señor, que tu cuidado, tu bendición esté con cada uno de nosotros, con nuestros familiares y con todo tu pueblo, hoy y siempre. Amén. Tomen su asiento, hermanos, escuchemos el postludio.